Inteligencia. Tema de hoy, inteligencia. Una pregunta medio extraña, ¿no? ¿Cómo nació la inteligencia? Con una célula. Vamos a suponer, con una célula. Una célula inteligente. ¿Cómo se volvió inteligente la célula? ¿Por casualidad o por causalidad? Por casualidad puede ser al azar. Por ahí se cruzó con otra cosa y las condiciones favorecieron a que esta célula actúe de manera inteligente. Eso es por casualidad, pero por causalidad es porque hubo un origen, una intención, una causa. Esa causa puede ser, pues, que se buscó la manera de que esto se desarrolle. ¿Quién lo buscó? Dios, la naturaleza, una de las 4 leyes universales del cosmos, las 4 leyes del universo. No sé si ustedes lo recuerdan. No es energía nuclear débil, energía nuclear fuerte. Vamos a la otra, electromagnetismo y gravitación. Bueno, entonces la inteligencia ha sido estudiada ya después de mucho tiempo. Por ejemplo, este psicólogo francés, Alfred Binet, creó las primeras pruebas para más o menos ver cómo rendían los estudiantes de unas escuelas públicas en París. Y se dio cuenta, pues, que ahí había estudiantes que necesitaban apoyo. Todos no tenían la misma velocidad de respuesta. Otros eran más lentos. Y otros, pues, nunca resolvían. Y hay diferencias en esto de la inteligencia. No, no vamos a decir, no, que todos somos iguales. Claro, depende qué cosa vamos a juzgar con igualdad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ah, bueno, eso sí. Todos somos iguales en inteligencia. Obviamente, ¿no? Es que hay que ver bien qué se entiende por inteligencia también. Porque hay muchas definiciones y aquí la vamos a ver justamente. Definiciones, algunas equivocadas, antiguas, ¿no? Pero así se empieza uno, pues equivocamos. Hasta que luego ya se dan definiciones más precisas, concretas. Eso se trata. Entonces empecemos viendo la definición de inteligencia. La inteligencia es un constructo teórico. ¿Cuántos entenderán esto? Constructo teórico. ¿Qué es un constructo? Es una construcción, no una construcción edificio, una construcción civil, no. Es construcción teórica, es decir, es una construcción mental. Y yo me imagino que así puede ser la inteligencia. Tal vez no es así. Por eso se llama teoría. Cuando hablamos de teorías, estamos dando suposiciones. Yo supongo que puede que sea así, puede que no sea también. Entonces, un constructo teórico que explica la competencia, la capacidad, la velocidad también, ¿no? Para adquirir conocimientos, pero no solo adquirirlos, sino almacenarlos y luego, lo principal, aplicarlos. Cuando tú aplicas lo que sabes, realmente estás haciendo uso de tu saber, de tu conocimiento y de tu inteligencia para que pruebes si lo que sabes funciona o no. Hay mucha gente que se pasa la vida acumulando cartones, títulos, certificados, diplomas, pero no aplica lo que sabe. Tiene un currículum vitae bien frondoso, voluminoso, pero pura teoría, no aplica lo que sabe. Y eso pasa casi siempre. Cuando un profesional asiste a una jornada de capacitación, a veces uno le pregunta, ¿qué tal? ¿Qué aprendiste? Ah, bueno, dijeron así que ahora con la inteligencia artificial es que se puede hacer ya. ¿Lo has hecho? No, no tengo tiempo para esas cosas. No aplica. Al no aplicar se olvida.
Al olvidarse sigue ignorando. Entonces, esa es la definición de inteligencia, ¿no? Una construcción mental que explica la capacidad, la competencia y la velocidad que tenemos los seres humanos para adquirir, almacenar y sobre todo aplicar el conocimiento. Ahora la inteligencia no solo es privilegio de los seres humanos, también hay en el reino animal muchas especies inteligentes. No serán tan inteligentes, pero lo son. Llegan a tener su inteligencia. Ahora, etimológicamente, inteligencia viene del término latino intellegere o intelligere, que significa leer entre líneas. No sé si ustedes captan esa idea, leer entre líneas. Algunos tal vez ya saben qué significa leer entre líneas. Me voy a explicar un poco. Leer entre líneas es cuando alguien no solo capta el significado de un mensaje, sino que capta detalles ocultos de ese mensaje, que no se dicen, pero que él sabe que ahí están. Les doy un ejemplo. Estás con tu pareja, tu amiga, tu amigo, en un lugar de diversión. Cuando esa pareja, ese amigo te dice, hace frío. Si tú sabes leer entre líneas, te vas a dar cuenta que el mensaje no solo es que esa persona te está diciendo que siente frío, te está diciendo algo más, ¿no? Te está diciendo, ya vamos, ya me aburrí. Si tú conoces a la persona, ¿no? Y tienes una mediana inteligencia, vas a sospechar que no solo es que siente frío, ¿no? Tiene frío, ponte tu chompa. No, te dice, ya hace frío. O sea, tú lees entre líneas y te está diciendo, ya vamos, ya sufre suficiente, ¿no? Y así, si alguien te comenta en un hospital y te dice, pucha, ¿cuánto se demora? No te está preguntando cuánto tiempo se demora. Tú lees entre líneas y sabes que lo que está diciendo de esa persona es que se demora demasiado tiempo, ¿no? Entonces, eso es leer entre líneas. Inteligentemente captas más del mensaje escrito. Entonces, la inteligencia está ahí, se luce la inteligencia. Cuando tú generas un mensaje, también puedes enviar un mensaje que lleva una carga positivo o negativo. Simplemente tú dices, a ver, imagínense que un profesor en el aula les dice que son las 5, le está dando la hora, no les está informando nada más que las 5. ¿Cuántos tienen celular? ¿Cuántos tienen reloj? Si les dice ya son las 5, un tonito así, les está diciendo algo más. Ustedes entre líneas captan que dice, ya se acabó el tiempo, ya entreguen sus pruebas, ya se acabó. O alguien te dice, ya son las 5. ¿Qué quiere decir? Vámonos. Leer entre líneas. Bien. Como les decía, hay muchas teorías acerca de la inteligencia. Teorías clásicas o antiguas, más conocidas como las psicométricas, psicologías métricas medían el aspecto psicológico de las personas. Estaban obsesionados, querían medirlo como sea. Si era posible, lo intentaban pesar la inteligencia, ponerle numeritos ahí. Sentían que con eso hacían un trabajo científico avanzado. Pero luego se demostró que no se lograba mucho con la psicometría. Esos fueron los primeros intentos de tratar de entender la inteligencia. Cuando alguien decía,
el señor D es más inteligente que el otro. ¿Por qué? Entonces aparecieron las pruebas, los test de inteligencia. Y ahí estaba, pues, este señor Alfred Nett. Luego, otro autor, Cattell, también hizo lo suyo. Crearon la interpretación bifactorial de la inteligencia, de las aptitudes mentales. Eso fue hace mucho tiempo. Se hicieron muchos intentos de entendimiento de lo que era la inteligencia, pero luego, con el paso de los años y sucesivas investigaciones, llevaron a cuestionar esos test cognitivos y surgieron nuevas interpretaciones de la inteligencia. Ahí están las teorías contemporáneas, contemporáneas con nuestro tiempo, ¿ok? Contemporánea con nuestro tiempo. Tenemos la teoría psicogenética, es decir, la que habla de la herencia. Heredamos el carácter, heredamos el temperamento, la personalidad, la inteligencia, o no. Luego tenemos otras teorías como la sociohistórica, la inteligencia como producto social, o la inteligencia como evolución histórica. Teoría triárquica, 3 elementos. Inteligencias múltiples, esa ya vino después. Y una de las últimas, inteligencia emocional, la de moda. ¿Han escuchado ustedes cuando dicen se necesita jovencito de buena presencia, que tenga buenas habilidades blandas? Eso de las habilidades blandas es eso. Inteligencia emocional. Eso lo vamos a ver en detalle. Entonces, retrocedamos en el tiempo a la época de las teorías antiguas, clásicas, esas que trataban de medir, ¿no? Números. Ahí 20 significa bruto, 10 idiota, 5 imbécil. No estoy exagerando. Los libros antiguos hablaban así. Así hablaban los libros antiguos. Ahora es un insulto, ¿no? Pero antiguamente sí se utilizaban esos términos. Yo he tenido ocasión, ustedes pueden revisar en internet, cómo se clasificaban a las personas antiguamente. Iban a ver ahí, en vez se les dio normal, genio o supergenio. Así se clasificaban. Ahora nos causa risa, sonrisas. Entonces, eso era antes, ¿no? Y se trataba de ver cómo medir la inteligencia, conocer su estructura, qué componentes tenía la inteligencia, medirla más que nada. Esa era su obsesión, medir. Entonces, surgieron pues investigadores como este señor Charles Spearman, con su teoría bifactorial. Luego Thurston, con sus 7 aptitudes o capacidades mentales, básicas o primarias. Y Cattell con 2 tipos de inteligencia, fluida y cristalizada. Entonces, por ahí va. Ya el primer test de inteligencia fue hecho por Stanford y Binet en el año 1857. Estamos hablando del siglo XIX, de ese tiempo. ¿Qué se valoraba en esos test? 3 cosas, solo 3. A mí me interesaba si era bueno con los brazos, piernas, como ahora. Solo se medía 3 cosas. ¿Sabes leer? Comprensión lectora. ¿Sabes matemáticas? Sumar, restar, comprensión aritmética. ¿Qué tal hablas? ¿Qué tal escribes? Dominio del vocabulario. Se acabó. Si alguien resolvía bien estas 3 cosas, era un súper genio. Bueno, esa era la clasificación. Luego Stern Lewis aporta un concepto de edad mental. Eso se usó durante mucho tiempo, edad mental. Repartieron. Sonaba bonito, suena bonito, ¿no? Edad cronológica, o sea, edad, tiempo, años de vida.
edad mental, nivel de inteligencia. Entonces, miren ustedes cómo antes se trataba de medir. Eran buenos intentos, ¿no? Recién se empezaba a querer medir la inteligencia. ¿No? Pues, solamente decían, el inteligente es el que sabe leer bien, comprende lecturas, sabe bien su matemática y se expresa muy bien, tanto hablando como escribiendo. Ya está. Hasta que alguien se empezó a dar cuenta, no alguien mucho, decía, oiga, pero medio raro esto que están diciendo, ¿por qué? Porque es raro. Porque yo conozco muchos compañeros de estudio que en el colegio eran traviesos, malcriados, indisciplinados, sacaban 5 de nota, pasaron de año pagándole al profesor, qué sé yo, y ahora han triunfado en la vida, son dueños de 3 empresas, 4 empresas. Y el otro, el que sacó diploma, ay, que busca trabajo, hasta ahora no consigue, anda pidiendo plata, que le presten. Entonces, no era pues que no es el más inteligente que sacó diploma, se supone que es debería ser el exitoso, el triunfador. Primer puesto en su colegio, ya se va a triunfar en la vida. ¿Seguro? ¿Seguro que va a triunfar? ¿No será que otras son las cosas que influyen para que esa persona tenga éxito? ¿O tú crees que solo dominando tus números, palabras y lecturas ya está? No era así. Psicólogos que vinieron posteriormente demostraron que en efecto no era la inteligencia, pues saber leer, sumar, pero así eran. Recién tuvo que venir gente con Howard Gardner, Paul, hablaron de inteligencia emocional, empatía, simpatía, comprensión de las emociones, pues es otra cosa. Llegaron los neuropsicólogos, los neurocientíficos, y se dieron cuenta que otros eran los requisitos para tener éxito. No, no solamente que haya sido champón en el colegio, buena nota, bien, ya está, garantizado tu éxito. Falso. Pónganse a pensar sus compañeros de colegio. Yo sé ni estudia nada, pero mira, ya está que gana su plática. Entonces, puede que ese que gana su platita tenga mucha inteligencia financiera. Ajá, ahí está. ¿Dónde ubicamos la inteligencia financiera? Aquí todavía no. Porque aquí solamente se intentaba, pues, estamos hablando del siglo XIX, pues, todavía. Entonces se decía que el ser humano inteligente era pues el que dominaba sus números con lecturas y escribía bonito y hablaba bonito. Ya está, 20. No era así, pues obviamente. Y se hicieron tablas inclusive. Ahí están viendo ustedes, miren, observen esa diapositiva, categorías intelectuales. Tienes tanto ya, entonces, no, tú no vales, pues, no, tienes 20, 50, 80, ya, yo solo recibo de 100. O sea, mucho había ese apego a los números, a las estadísticas, a los porcentajes. Incluso hicieron una fórmula matemática. CIEM sobre S, o sea, cociente intelectual, edad mental sobre edad cronológica por 100. Sale el resultado y esa es tu categoría intelectual, que iba de la normal 90 a 109 y iba subiendo, ¿no? Normal alto 110, etcétera, superior, muy superior. Hacia abajo, normal bajo, limítrofe, y luego ya la deficiencia ambiental definida. Hay personas profesionales que todavía están utilizando esto, o sea, vayan a pensar que ya eso quedó de lado, ya no se usa. Se están utilizando, pero ya como criterio de referencia, no que determina que ya tú eres así, ya te reventaste, o si ya tú triunfas con tus 130. No, no es así. Lo toman más que nada como referencia. Aquí trabajaron en estas pruebas, pues, Terma, gente del siglo XIX, antes de las dos guerras mundiales.
Entonces decían, ¿qué cosa es la edad mental? La edad mental es la edad que ha alcanzado la mente de un sujeto en comparación con el puntaje promedio de rendimiento de la gente que tiene su misma edad. O sea, grupo de chicos de 14 años, entonces dicen ya, edad mental. ¿Cómo ha ocupado tal chico de 14 años en comparación con sus congéneres de 14 también? ¿Cuánto tiene? Entonces decían una media. Ya este chico de 14 tiene 20, hablando del sistema decimal. Este aquí tiene 11, este tiene 10. Entonces hacía una clasificación solo de todos aquellos que tienen 14 años. Y así con los de 15, los de 20, los de 30. Sacaban una edad mental. Y eso sirvió para hacer las categorías intelectuales. O sea, ya la persona que tenía un puntaje era como su nombre y su apellido, ya tú tienes tanto. Pero algunos vivos se dieron cuenta, ¿no? Dijeron, ya yo puedo subir de categoría, me voy a aprender las pruebas, me las voy a aprender. Que me tomen la primera y ya sacaré pues de 80. Pero como ya sé, me voy a un sitio donde nadie me conoce. Y voy a hacer como que por primera vez me van a tomar eso. A ver, tómenme la prueba. En el fondo, para sus adentros, esta prueba ya la conozco, ya sé cuál es la correcta. Aquí marco C, marco la D. Está ahí. Y te la aprenden, porque no te plantean situaciones nuevas. Y todavía no se podía hacer variaciones. Y así surgió el primer test de inteligencia. ¿Dónde? En Francia. En París, las escuelas públicas para niños. Sobre todo se habían enfocado en niños con dificultades para el aprendizaje. Y lo hicieron con la intención de ayudarlos, ¿no? Darles lo que ellos llamaban una ortopedia mental. ¿Qué cosa es una ortopedia mental? Una corrección. Como cuando dices, la columna de esta persona está torcida, tiene escoliosis, tiene cifosis, tiene lordosis. Vamos a enderezarlo, vamos a ponerle aquí un corset para que camine recto. Eso es su ortopedia. Tiene la dentadura torcida, se le va, vamos a ponerle brackets. Brackets, en inglés es freno, ¿no? Freno. Vamos a poner estos frenos para que sus dientes o dentadura se enderece. En este caso, la ortopedia mental era para, entre comillas, enderezar la mente de estos chicos que para ellos eran torcidos. Dificultades, no sé, dice, ¿por qué este chico de aquí se demora tanto para responder? El de aquí no ve bien, el de acá no oye bien, etc. Entonces, con toda la buena intención, Binet, Simón, establecieron pues esa prueba. Y se hizo mundialmente conocida la prueba. No solo en Francia, se aplicaba pues en todos sitios. Se hizo muy popular. Entonces eso se fue aplicando, por ejemplo, para admitir a estudiantes en los centros educativos. Antiguamente se hacía esto, no sé si está ahora, pero les tomaba los test, estos antiguos, dividentísimos, han durado muchos años, han tenido mucha validez, muy populares, muy respetaditos. Pero con el tiempo, la investigación no se dio cuenta que por ahí no iba la cosa. Como les digo, dice que no era campeón precisamente, que no sacaba diploma, ¿no? Con la justa plata, ¿no? En el colegio. Pero resulta que es exitoso, ¿no? ¿Cómo así? Es inteligente, pero en otras facultades, en otras habilidades. ¿Cómo se distribuye la inteligencia en los seres humanos? Se entiende que el promedio
está en el centro. 68%, es lo que se puede decir que tiene una inteligencia normal. Y de ahí para los costados, hacia la izquierda y hacia la derecha están ya los medios, los genios. Hay muy poquito. 0.1%. Los dotados, superdotados, superior, etc. Y también al revés, los que tienen menos, que son lentos para aprender, otros que ya son muy retrasados, leve, grave. Y todavía hay más clasificaciones. Por ejemplo, se dice el retardado moderado, el retardado severo y el retardado profundo. Ya el que está en su cama tiene que hacerle todo. Y así. Entonces ven ustedes como la distribución de este cociente intelectual en la población de un país tenía siempre una distribución normal. Esto que se llama la campana de Gauss, ¿no? Una campana. En el centro está la mayoría, estamos. Se entiende que la mayoría estamos en el centro. Si tomamos en cuenta estas pruebas, la mayoría estaríamos ubicados en el centro. Y en los extremos, aquellos casos especiales. Ya los genios, infradotados, como decían antes. Muy bien. A partir de ahí, la investigación psicológica continúa. Tratar de descubrir realmente qué era la inteligencia y si se podía medir. De repente alguien por ahí sale y dice, la inteligencia no se puede medir. ¿Quién les ha dicho? ¿Que 20%? No, nada. Entonces, nuevas teorías. Por ejemplo, la teoría bifactorial. Bifactorial, BIP 2. ¿No? Dice que la inteligencia tiene dos elementos o factores. Un factor general y un factor específico, factores específicos. ¿Por qué ese? Porque en inglés, specific. General y el otro specific. Ya estamos entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? 1863, 1945, cuando va terminando ya la Segunda Guerra Mundial. Y en el factor general está la energía mental. Se considera que la mente tiene una especie de energía que puede ser débil o fuerte. Y ese es un factor común en los subtests. O sea, un test tiene varios elementos. Dentro de ese test entran los subtests. Y allí se tiene que valorar, por ejemplo, por primera vez ya se habla de que la inteligencia tiene un factor hereditario. Es decir, que los padres le dejan como herencia a los hijos su nivel de inteligencia. ¿Qué dicen ustedes? Puede ser que sí, puede ser que no. Y que esa herencia crece si hay buena estimulación hasta los 12 años de edad. Bueno, se entiende que Charles Sperber hizo estudios para darse cuenta que a los 12 años muere ya el desarrollo hereditario. Y por otro lado, los factores específicos. Decía pues que la inteligencia tenía que tener varias pruebas, ¿no? Particular para cada prueba. Quiero medir su velocidad, ya. Quiero medir potencia, es otra cosa. Y dice que esos factores van progresando según cómo desarrollamos nuestras aptitudes. ¿Eres bueno para armar rompecabezas? Si te preocupas en perfeccionar esa habilidad, pues vas a desarrollar. Con el tiempo te puedes volver campeón en resolver estos problemas de salir de un laberinto, armar un rompecabezas, velocidad para ubicar los colores en el cubo de Rubik, etc. Ese fue su planteamiento y luego se dio cuenta que había algo más. Dijo, espérense un momentito, espérense un ratito.
No solo factor general ni específico, hay uno más. ¿Cuál? La motivación. Por eso dice posteriormente, ¿no? Después que lanzó su teoría, aceptó la existencia de un tercer factor, motivación, es decir, ganas. Si tienes ganas de desarrollar tus aptitudes, pues las vas a desarrollar, pero si te ponen el mejor profesor del mundo, si no tienes motivación, vas a aprender, no vas a desarrollar tus habilidades. Entonces, así entendía este investigador la inteligencia. Seguimos avanzando, 1955 ya, año del fallecimiento de Thurston. Thurston también plantea, pero ya va siendo más complejo el análisis. Ya dice que la inteligencia es algo mucho más complejo, no solamente que bien, comprende la lectura, es rápido con hay otros factores. ¿Cuáles? Memoria, razonamiento, fluidez verbal, sí, significado verbal, habilidad numérica, pero también habilidad espacial, rapidez perceptual, memoria, o sea, la memoria también ayuda a desarrollar la inteligencia, el razonamiento. Si hago esto, voy a lograr esto. Si no hago esto, logro lo otro. Algo así como un juego de ajedrez, pero de la vida. Ya no de alfiles, de reinas, ni de peones, sino de la vida misma. Si postulo ingreso, hago esto. Si no ingreso, ya sé, tengo mi plan B. Si falla mi plan B, tengo mi plan C. Ya sé lo que voy a hacer. Eso es ser inteligente. No te derrumbas con una derrota. Sabes levantarte. Solo se levantan aquellos que alguna vez han caído. Piensen bien eso. Solo se levantan aquellos que caen. ¿Sí? Nunca vas a aprender a levantarte que si nunca te has caído. Razonamiento, fluidez verbal, lo que ya habíamos visto, ¿no? Significado verbal, entender, ¿no? Habilidad con números, también él seguía con los números, la cultura, ¿no? Pero también habilidad espacial, ¿no? O sea, imaginar cosas tridimensionales, ¿no? Lo que les ponen en algunas pruebas psicotécnicas. ¿Qué figura es la que continúa y le ponen ahí? Uno, dos, tres, girando de acuerdo a las agujas del reloj, hacia la izquierda, hacia la derecha. Aplica la ley de la mano derecha. Ya saben ustedes, ¿no? Aplica la ley de la mano derecha. La ley de la mano derecha dice que todos, la tendencia es, ¿no?, a mover, a girar de izquierda a derecha siempre, ¿no? Entonces, cierras un caño, cierras un envase, siempre vas a hacer ese mismo giro. A nadie se le va a ocurrir hacer al inverso. Aunque sí, una vez encontré un envase que para abrirse tenía que girar hacia el inverso. Rompía la ley de la mano derecha. Y rapidez perceptual. ¿Qué es eso de la rapidez perceptual? Darse cuenta más rápido que los demás. O sea, le están explicando algo. Sí, sí, ya me di cuenta cómo me haces. Pones esto acá, pones esto, sale lo de rapidez, pues captas más rápido aquellas cosas que te están mostrando, ¿no? Y entonces eso ayuda a desarrollar, contribuye a tu inteligencia. Muy bien. Luego vamos a pasar a ver la teoría de la inteligencia de Cattell, que habla de dos vertientes, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Se las explico uno mismo. Entonces, hacemos una
Sigamos. Entonces les había anunciado la teoría de la inteligencia de Cattell. Inteligencia fluida, inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es la aptitud para razonar con información no verbal. Es decir, ustedes tienen un desafío que no es algo que está redactado, escrito, pero ustedes lo pueden resolver sobre la marcha, es decir, en tiempo real, de inmediato. Por ejemplo, algo que están viendo, una imagen, y ven de qué manera podría solucionarse esto. El mejor ejemplo es, tienen ustedes un celular, les dicen, mira, hay una nueva aplicación que ha salido para que puedas ver solamente aquello que te gusta a partir de las 9 de la noche hasta las 10, temas sobre historias paranormales. Entonces tú dices, ah, ya, como decía, puesto aquí, lo haces. No lo podría hacer una persona adulta o un anciano. Usted dirá, pero ¿por qué? Porque el adulto y el anciano, nosotros tenemos, gente adulta, otro tipo de habilidad. La inteligencia cristalizada es propia de las personas adultas y la inteligencia fluida es propia de los jóvenes, de ustedes. Por eso ustedes con toda facilidad manejan un celular, no solo un celular, cualquier aparato, dispositivo tecnológico rápido, lo van a entender. No van a tener ese temor que tenemos los adultos a que se malogre, se reviente, se queme, explote. No, dice, no pasa nada. Tranquilo, tranquila, mamá. Esto se hace así. Ya está. La señora te mira y dice, ¿qué? ¿Cómo lo has hecho? No, ya está, ya tú simplemente presiona acá y vas a ver lo que quieren ver. Sí, pues, inteligencia fluida. Razonas rápidamente, un desafío espacial, o sea, lo ves ahí, ¿cómo dice que hay que mover acá? En cambio, el adulto, ¿en qué basa su fuerza, el adulto, el anciano? En lo que ha aprendido a lo largo de su vida, en la información que tiene tantos años de haber vivido, la experiencia de la vida. Él se basa en su experiencia, en sus conocimientos, en lo que leyó, en lo que escuchó. Entonces, básicamente el adulto tiene como fuerza el conocimiento, lo que él sabe, ¿no? Por eso dicen que un joven y un adulto siempre deberían caminar en armonía, porque si bien es cierto que el adulto puede llegar más rápido al objetivo, el joven puede llegar más rápido al objetivo, el adulto conoce el camino, sabe cómo llegar, porque ya lo pasó, ya lo vivió. Puede que se trate de algo nuevo, pero él siempre se va a basar en lo que él sabe, lo que conoce, ¿no? Dice, estas cosas se hacen así. ¿Viste el adulto siempre, no? Y estas cosas se hacen así. Y el joven le dice, no, papá, así ya no es. Ya no es así. Ya no tienes que mover esto. No, ya no era con la inteligencia. Le dice, tú simplemente habla, pide y te van a dar. ¿Sí? Inteligencia fluida versus cristalizada. Inteligencia fluida propia de jóvenes, inteligencia cristalizada, o sea, ya duro, cristal, pues como el cristal duro, ya, fluida como el agua, discurre, diferencia. Entonces, la cuidas básicamente es información no verbal, ¿no? Sino que es lo que estás viendo. Vas mirando y vas entendiendo, ya, esto se hace así, ya está. No necesito leer ningún PDF, no nada. Ya mirando te diste cuenta cómo es el asunto. A ver, entramos a un ascensor. Ya, a ver, entiendo yo que si hay un botoncito con una flechita verde señalando hacia arriba, ese es el que me va a llevar pues al sexto piso. Y si ve una flechita hacia abajo con un rojo, ese es el que baja. Y la S, sótano, ya está. Pero el adulto va a pensar bien, se está seguro. No porque yo la vez pasada leí que así no es, que
Hay que tener cuidado, hijo, no vaya a ser que se descuelgue este ascensor, nos cae. No te preocupes, pues, los ascensores no se caen, ni aún con corte de fluido eléctrico, porque tienen un sistema de emergencia que simplemente el ascensor se queda donde está. A no ser que esos antiguos pues ya se van fondo. En cuyo caso, lo más aconsejable es tirarse al piso y extender los brazos y las piernas para evitar el contragolpe. Ahora sí, entramos ya a las teorías actuales. Ya las antiguas las terminamos de verlas, ahora entramos ya a las actuales. Teorías contemporáneas, con nuestro tiempo. Ya el interés ya no está en medir que 20%, 45%, no. Aquí el interés es en desarrollar inteligencia, en ver cómo podemos acrecentar esos niveles con los que hemos venido. Y vemos pues que la inteligencia ya tiene que ver con otros aspectos, ya no que leas bien, que tu matemática, no. Ahora se ve adaptación al ambiente, problemas de adaptación, ¿no? Algunos no se adaptan. Cuando dice ambiente no es solo a tu distrito, a tu barrio, adaptación al ambiente, por ejemplo, llegas a una escuela nueva, a una universidad donde no has estudiado, pero rápidamente te relacionas con los demás, ¿no? Saluda, ya tienes sus amigos. A la hora de estar ahí ya tienes dos personas que ya son casi tus amigos. Te adaptas bien. Creatividad, otra cosa que no se medía antes, ¿no? Ahora ya se mide la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Capacidad de generar cosas nuevas, novedosas, originales y que, si es posible, sean útiles. Ser competente socialmente, destacar y controlar tus emociones también es parte de la inteligencia. Miren, cuántas de estas cosas antes no se ignoraban, no se tomaron en cuenta. En la época de Binet, Catel, ¿no? Todo lo que hemos visto. Ahora ya, pues, el inteligente es otra cosa. ¿Quién es el inteligente entonces ahora? ¿Qué se valora como persona inteligente? El que tiene éxito en su vida personal, en su vida laboral, académica, profesional, el que no tiene pleitos constantes en su casa, se lleva bien con padres, madres, sus hermanos, sus hijos. Eso es también parte de la inteligencia, no solamente méritos o lo que escriben, ¿no? Y aquí ya entran otras investigaciones. Empezando por una que ya es del siglo XX, propia del siglo XX, Jean Piaget, que no es tampoco novedosa porque ya tiene sus años. Más que nada él habla del desarrollo, cómo se desarrolla la inteligencia desde la infancia, la primera infancia, 0 años hasta los 2 años. ¿Qué hace el ser humano con esos pocos días de nacido, esos pocos meses de vida? Bueno, lo que hace es percepción, sensación. Por eso se llama sensomotriz. Se dedica a sentir, a tocar, a morder, a oler, a botar las cosas. Eso es lo que hace el niño. Le das una botellita plástica para que juegue y el niño, el bebito no va a hacer lo que tú esperabas. Pensabas que el bebita simplemente le iba a mirar, le iba a sacudir. La quiere comer. Por eso ustedes han visto, ¿no? En muchos artefactos que uno compra y dice, no deje esto al lado de los niños. No deje esta bolsa cerca de los niños. No deje este juguete. No es un juguete para niños pequeños. No. Porque el niño está en etapa de experimentación, pues. Y él está tratando de experimentar, pues, todo lo que le da. ¿Qué va a hacer? Se lo quiere comer, lo saborea, lo muerde.
No le importa si es comestible, si es plástico, papel, trapo, nada. Quiere saborear, quiere ver si suena, lo tira al suelo a ver si rompe, hace bulla, es la etapa sensorio-motriz. Ya luego, un poquito ya más grande, de 12 a 7 años, le llega la preoperacional. ¿Qué es eso? Y empieza a inventar cosas en su cabeza. Esta cajita para mí es un camión. Este lapicero para mí es un cohete. Y se va a la luna. Lo ve, ya llegó a la luna. Ahora va regresando de la luna hacia la Tierra. Ya ve, ya llegó. Es un lapicero. Lápiz. Y así, siguiendo con la teoría psicogenética, Jean Piaget habla ya que de 7 o 12 años, ya un niño ya más o menos grandecito, ya realiza operaciones concretas, es decir, razona, pero viendo las cosas. Le dicen, esta botella es más grande que la otra, tiene que verlas. Este lapicero es rojo y el de aquí es verde, pero el verde pinta, el otro no pinta. Tiene que tocarlo, tiene que probarlo, porque está en una fase de operaciones concretas. Todavía no hay mucha imaginación, mucha abstracción, digamos. Imaginación sí hay. Abstracción, capacidad de resumir cosas reales en ideas, todavía no. Eso viene ya a partir de los 11 hasta los 18 años de edad, más o menos ustedes, de ahí para adelante ya vienen las operaciones formales. ¿Cómo es eso? Razonamiento, abstracción, ¿no? Si P, no, P, entonces Q, entonces tautología, todo verdadero, verdadero que hay. Esas cositas ya la hace pues el joven hacia la adultez y hacia la madurez. O sea, incluso puede dar una charla de 1 hora, solamente hablando de ideas. No tienen que mostrar nada. Hay muchos youtubers que uno ve cómo se dan pues media hora de explicaciones sin recurrir a nada. Admirable, admirable. ¿Verdad? Y uno es admirable porque uno está interesado en lo que dice. No necesitas mostrarte figuritas, PPT, nada. Explica nada. Y uno como que vive eso, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad de abstraer, o sea, te cuentan cosas que parecen que tú las estás viendo. Y no te está mostrando nada. Eso implica que esa persona tiene una buena capacidad de abstracción. Y nosotros igual, ¿no? Nos imaginamos, ya, esto es así, porque esto es así. Por ejemplo, que les expliquen a ustedes la mecánica cuántica sin figuras, ¿no? Solamente que te hablen a nivel de nanotecnología, ¿no? Que no se ve, que solamente es capaz de percibirse con microscopios electrónicos. Esa explicación se la da a una persona más o menos entrenada, preparada, que puede aplicar pensamientos como el hipotético deductivo, es decir, hace una hipótesis, una suposición y deduce, llega a una conclusión, abstrae, es decir, maneja ideas, conceptos. No necesita algo concreto que mostrarte. Mira, acá está el mapa, no. No. Eso es propio del alumno y aplica leyes lógicas. Si esto, entonces aquí aplica, por ejemplo, las reglas booleanas. Se acuerdan de George Boole, el de las reglas booleanas. Qué gran personaje, ¿no? Boole, que gracias a él se empezó a sintetizar el pensamiento complejo. Luego vino Rauschano y dijo que ese pensamiento complejo de Boole podía convertirse en circuitos eléctricos. Y gracias a eso se creó el lenguaje binario. El sí o el no. Rendido apagado. Mientras que Boole hablaba de verdadero o falso. Él dijo circuito conectado, circuito no conectado. Qué maravilla. Eso ya en el campo de las operaciones formales.
Pero por supuesto que han venido nuevos investigadores que han seguido desarrollando el entendimiento de la inteligencia, como este ruso Vygotsky, su nombre es Lev, siempre hablando ya del siglo XX. Dice que en realidad la inteligencia es producto de la interacción social, ¿no? Es decir, constantemente estás estimulado, conversas, te relacionas con los demás, pues desarrollas tu inteligencia. Y tiene mucho de verdad, ¿no? Porque Sofía, la robot ciudadana de Arabia Saudita, dice pues ella que en la medida que converse con más personas, con más seres humanos, se va a desarrollar más inteligencia. Y es cierto. Es lo mismo que un niño. Un niño que es estimulado, que recibe visitas de sus parientes, de amigos, o de familia, que conversan, pues, va a ser un niño lícito, con mejor desarrollo intelectual, que alguien, un niño que esté pues ahí en su cajoncito de maderita, encerrado. ¿Por qué? Porque el papá trabaja, la mamá trabaja, no tiene dónde dejarlo, lo deja con la vecina, lo deja en el sitio, no hay esa estimulación propia del padre con el hermano. Entonces, digamos que habla pues del desarrollo intelectual que es producto de la interacción social entre dos elementos, el aprendiz o adulto y el experto, el que sabe, el que le da la noticia, y es así. Entonces, eso es lo que él describe como ZDP, zona de desarrollo próximo. ¿Qué cosa es la zona de desarrollo próximo? Ahí está explicado. Es la distancia que hay entre lo que el individuo puede hacer solo, o sea, el aprendiz, todo lo que él puede hacer solo, y lo que puede hacer con la ayuda de el experto, el mediador más apto, más competente. O sea, ese experto le ayuda al aprendiz a avanzar. Sigue avanzando, su zona de desarrollo va avanzando también. En la medida que hay esa interacción social entre aprendiz y experto, la zona de desarrollo próximo se irá ampliando cada vez más. Eso es entonces el potencial que tenemos. Si tenemos esa estimulación social con nuestros amigos, docentes, colegas, eso nos ayuda a demostrar que sabemos que cada vez podemos potenciar más nuestra inteligencia. Es una teoría socio-histórica que centra básicamente el desarrollo de la inteligencia en la interacción social. Pero también hay otra teoría, Robert Sternberg, 1949, dice, todavía está vivo. O sea, ya estamos hablando de gente de nuestro tiempo. Él habla de la teoría triáctica. Tres elementos: inteligencia práctica, inteligencia analítica, inteligencia creativa. Práctica. Personas que son pragmáticas, van directamente a los hechos. Y esto se hace así, se hace esta, ya está. En cambio, la analítica, ¿no? La inteligencia analítica tiene que procesar, analizar, reflexionar. Y se notan, ustedes se darán cuenta que amigos que ustedes tienen que son más, entre comillas, más pensadores, ¿no? Son de reflexionar al de principio. En cambio, hay otros que piensan mucho y se van a hacer. Finalmente reconoce que hay otro tipo de inteligencia que es la creativa. Usar el conocimiento para nuevas situaciones, nuevas soluciones. Esto, lo otro, aquello, ya cada uno va desarrollando de acuerdo a lo que tenga interés en algo. Entonces, si yo tengo interés en la medicina, por ejemplo, digo, voy a ver la forma de que yo no tome tanta pastilla este paciente, si no voy a utilizar algo más sencillo, más natural, ¿no? Y hago una combinación holística
entre medicina homeopática y medicina alopática. Y de esa manera estoy generando creatividad, una medicina nueva y innovadora que combina más cosas. Creo nuevas soluciones. Entonces, recapitulando, inteligencia práctica es aquella que va a los hechos, pragmática, dinámica, hacer. Inteligencia analítica, más cerebral, mental, ¿no? Reflexionar, ¿no? Tratar de aplicar el pensamiento primero antes que nada, recurrir a la memoria. Y la creativa, pues, crear nuevas cosas. Ya casi en la recta final de esta clase, entramos ya a las últimas teorías de la inteligencia. Y aquí tenemos a Howard Gardner, un investigador psicológico que estuvo en Utah hace muchos años y se perdió. Está vivo, digamos, son gente de nuestro tiempo y él rompió con esas ideas antiguas, ¿no? De que solo leer, solo numeritos y solo hablar bien era ser inteligente. No, no es así. Haciendo estudios, haciendo investigaciones, encuestas, entrevistas, se dio cuenta que no todos tenían que ser medidos con esa vara, ¿no? Puesto que había gente inteligente con las piernas, pues es inteligente con las piernas. Entonces, trató de ver, de explicar un poquito esto, haciendo eso puede ser la inteligencia corporal. Miren nomás este jugador famoso, cuánto dinero gana, y todo lo gana con piernas. Ojo que no es que las piernas en sí sean el elemento valioso, son valiosos, pero quien genera esos movimientos de genio con la pelota es el cerebro. Entonces ahí hablamos de una inteligencia cinético-corporal. Cinético-corporal es el movimiento del cuerpo. Ese es un tipo de inteligencia, entonces. No necesariamente tiene que ver con números, letras, pero también hay otros tipos de inteligencia. Tenemos inteligencia musical, ¿no? Aquellos que nacieron para ser genios de la música, ya sea interpretando música, ¿no? Esos guitarristas famosísimos han sido pues recordados a nivel mundial histórico, en la música que sea. Gente que pues va a la historia, Jimi Hendrix, Santana, y otros más. Estoy tratando de recordar a Peter, no está. Bueno, esos guitarristas fueron interpretando, pero otros no necesariamente inteligentes musicales interpretando, sino componiendo, creando música, escribiendo música. Ahí han visto ustedes, incluso algunos que sorprenden a los pasajeros cuando suben un vehículo y le dicen, voy a improvisar una canción. Usted, señorita, con todo respeto, sin ánimo de ofenderla, le voy a crear una canción para usted, que está ahí sentada. Disculpe que interrumpa su hermoso llanto. No así es. Entonces voy a crear una canción para usted. Oye, niña hermosa, que pareces una osa y ahora eres una diosa. Entonces, inteligencia musical, unos para interpretar, otros para componer canciones, escribir, crear la letra, y otros para desarrollar a través de un exponente, una canción. Unos interpretan, cantan y ponen música. Y hay otros que son críticos musicales, ¿no? O sea, gente que sabe lo que es buena música y dice, ya, esta canción va, esta no la pones. Lo mismo los DJ, ¿no? Son inteligentes musicales, porque ustedes dicen, oye, qué preciso, solo ponen buenas canciones. Todas las que está poniendo son bonazas. Y no es que elige los primeros lugares, puede ser que no haya sido un lugar, pero
sabe elegir, tiene buen gusto. Y ese buen gusto es inteligencia musical en este caso. Ahora hay otros que no son ese aspecto, en parte lógico, matemático. Y lo sometes a una prueba y te lo 8 por 5 más 4 por 2 entre 2 más 10 entre 1. Bien, seguro. Ahora saca tu calculadora de verdad. Es un genio. Inteligencia lógica, matemática. Pero no solamente así, sino aplicando la lógica para poder entender muchos fenómenos que se producen a nivel tecnológico. Son bien solicitados, ¿no? En eso aparentemente es desarrollado bastante en los hindúes. No sé si ustedes se han dado cuenta de que los hindúes, gente de la India, hindú sería la palabra, hindúes para diferenciar de hindúes, también solicitados en Estados Unidos. Ustedes ven, sale una noticia sobre tecnología, vean los apellidos de aquel que ha hecho algo vendido. Se van a dar cuenta que por los apellidos son hindúes. Han desarrollado bastante su capacidad en este aspecto lógico. También los chinos. Ahora, en el aspecto lingüístico, de otro tipo de inteligencia también. No es sencillo. Algunos dicen, no, pero hablar es fácil. A ver, prepárate delante de 1000 personas y habla durante una hora. Esos que se ponen delante de la gente en una fiesta y que te dicen las manos arriba, piensa bien, ¿por qué no lo pasa? No solamente por el hecho de dominar al público, con su grito, a ver, tú pide que pongan las manos arriba, nadie lo va a terminar. Tiene que saber motivar, tiene esa capacidad animadora, por eso se les paga a esa persona. Si no cualquiera, yo recuerdo bastante el caso de que supuestamente este amigo podía animar un gesto, porque era bien estudioso, que había sacado buenas notas, y lo contrataron, lo llamaron, no sé si le pagaron, pero el hecho es que estaba ahí. A los 2 minutos la gente preguntaba quién estaba hablando. Querían que se vaya, ¿quién está hablando? O sea, no tenía palabras. Él mismo se dio cuenta y se retiró. Se retiró. Busquen a otro idioma. Es que no es fácil. Si un quinceañero, por ejemplo, a ver que hablen la quinceañera, que hable, termina llorando. Muchos dicen, no, es que se ha emocionado porque eso. Es eso. Se estresó. No tenía las palabras. Me siento muy emocionada, me siento y se sienta. No, me siento. Y encima le ponen micrófono para adelante, encima ve que la están grabando, dice, mi equivocación va a quedar para siempre grabando. Y encima le van a subir a YouTube. Todo el mundo se va a enterar de mis equivocaciones. Imagínense ese nivel de estrés. Entonces la inteligencia lingüística realmente sí precisa de mucha capacidad. Y todas las demás inteligencias que habla Pablo, intrapersonal, control de uno mismo. Tienes ganas de insultar a alguien, pero te frenas. No, no voy a salir por el día. Interpersonal, te llevas bien con los demás. Conoce los problemas. Yo comprendo, yo te entiendo, yo te comprendo. Interpersonal, es decir, con los demás, empatía, los escuchas. Cuando alguien te habla, te cuenta sus problemas, sabes escuchar de manera activa. Le vas diciendo, así, me digas, ¿y tú qué le dijiste? Así te dijo, ya, pero ¿cómo te abarcas? Tú le respondiste algo. Así le dijiste, ya. Esas cositas, eso es
Escucha activa. Eso es. Escucha activa no es solamente que oye, oye. Eso es. La empatía es ponerte en el lugar del otro. O sea, tienes que comprender, tratar de comprender por qué esa otra persona te está interrumpiendo. Algo que sí, pero yo sé, ya, claro, quiere ganarse la vida. Lo voy a soportar. No le voy a decir largo. Y así, inteligencia visual, espacial, para crear obras pictóricas, estéticas, saber dónde está lo bello. Algo tan importante que hasta los griegos estudiaron, investigaron la belleza. Dicen que la belleza no interesa. Sí interesa. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado, así como se valora la belleza externa, existe la cirugía plástica, la cirugía estética para tener mejor presencia, mejor apariencia. Habrá hígados bellos, pulmones bellos, habrá intestinos bellos, intestinos feos. Y así. Bueno, vean entonces ustedes cómo esta teoría es compleja, amplia, y el mismo Huberman con el tiempo dijo que había más que estas que ustedes están viendo, más. Dijo, no, sí encontré más todavía. Dijo, primero dijo que había 7, en tiempo 8, en 9, y así, producto de sus investigaciones. Pero ojo que dijo que no poco, pero vino la otra teoría, la de la inteligencia emocional. Miren qué distinta esta inteligencia de la que hablaba Miguel. Capacidad para leer, para escribir, ¿no? El señor ya se fue a otro aspecto. Oye, está bien. Daniel Goleman. Inteligencia emocional. ¿Cómo es eso? Capacidad de los seres humanos para llevarnos bien con los demás y con nosotros mismos. Algo parecido a lo que mencionamos por con la intrapersonal y la interpersonal. Solamente que Goleman ya lo describe con más detalle, ¿no? Habla, por ejemplo, de la autoconciencia. Saber qué soy, dónde estoy, para qué estoy, qué siento que debo hacer. Autorregulación. Medir mis expresiones, ser asertiva, motivar a los demás para que triunfen y automotivarme yo para triunfar también. La empatía de la que les hablé con más y las habilidades sociales, por supuesto, ser ducho en el manejo de situaciones problemáticas sociales. Hay, por ejemplo, algún problema en el hogar, ustedes intervienen con todo respeto, permiso, plantean una solución, dicen, ¿qué tal si ni para uno ni para otro hacemos esto? Como el juicio de Salomón. Entonces se toma una decisión justa que no perjudique a ninguno de los lados, pero que sí beneficie, lo que se llama en el lenguaje financiero ganar, ganar. Ninguno pierde. No ganará tanto, pero menos gana. Eso es inteligencia emocional. Llevarse bien con los demás y con nosotros mismos. Ahí la parte es positiva. Vamos a pasar ahora a ver un poquito lo que tiene que ver con comprensión de lo que aquí se ha expuesto. Yo siempre tengo que ver estos detalles. A ver, primero vamos con algunas preguntas abiertas y luego algunas preguntas breves que le añadimos a eso. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra inteligencia? Están invitados a estudiar. Con toda libertad, con toda confianza, pueden intervenir aquí en el micrófono. Repito la pregunta. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra inteligencia?
No se olviden que etimología es origen de la palabra. Entonces, empezamos con la ronda de preguntas. Repaso para ver si realmente comprendieron la exposición y no solo la exposición, sino la diapositiva que secuencialmente se fueron presentando. ¿Qué significa etimológicamente la palabra inteligencia? Sí, se recuerda. Vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Para que tengan más claras las definiciones. A ver, vamos por partes entonces. Ahí está. Para que quede bien claro todo lo que se ha expuesto. Aquí está la respuesta entonces, ¿no? Etimológicamente, inteligencia viene del latín inteligere, es decir, leer entre líneas. Cualquiera de ustedes, a ver, denme un ejemplo de leer entre líneas. Les di 3 ejemplos. Ustedes son suyo, propio. A ver, un caso de leer entre líneas. Eso lo aclaré al principio, ¿no? Bien entendido. ¿A qué nos referimos cuando decimos leer entre líneas? ¿Alguien podría dar un ejemplo? Leer entre líneas. Es entender un significado implícito que nos expresa directamente. Claro. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, Por porque ejemplo, por ejemplo, si vas a ir a algún lado, pero tu amiga no, y ella dice, no importa si vas, pero en realidad se muestra como un poco molesta, como que ella quiere ir contigo. claro, es un mensaje, algunos dirían un mensaje subliminal. Dice. En la palabra hay algo más, ¿sí? Que está como escondido. ¿Sí? Dice lo que les puse, ¿no? O sea, están en un lugar, en cualquier sitio, en parque, donde sea, y uno de ellos dice, está haciendo frío. No te está diciendo que siente frío, ¿no? Que quiere una chompa, ¿no? Está diciendo que ya vámonos. Eso es leer entre líneas. El ser humano inteligente capta, no necesita que le digan vamos. Basta con lo que dijo la otra persona. Muy bien, claro. Sí. Hay que no te importa.
ya más o menos no va a leerlo literalmente. ¿Quién podría leer o decir algo de manera literal? Tal vez una persona con autismo. Se dice que las personas con autismo sí, y es exactamente lo que le han dicho, eso es, no leen entre líneas. Tú le cuentas un chiste y va a creer que es verdad. Entonces, en esos casos, pues, de manera normal, ¿no? Era normal, sabemos leer entre líneas. Te dan un mensaje, pero en ese mensaje va algo. Como que sales a la calle de noche y tu mamá te dice, abrígate. Solamente está refiriéndose a que te pongas una chorro. En el fondo te está diciendo, cuidado, cuídate. Pero esa palabra, abrígate, implica más cosas. El hecho de que te pongas dos chombos. No quiere verte enfermo, no quiere problemas. Quiere que en vez de llegar tú, llegue un policía preguntando, señora, ¿sabe qué acompaña? ¿Qué pasó? Entonces, leer entre líneas. Eso es. Muy bien. Vamos a otra pregunta. A ver, ¿para qué se hicieron las primeras pruebas esas psicométricas? ¿Se acuerdan las primeras, las de Binet? ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo de hacer esas primeras pruebitas? Supuestamente intentaban medir la inteligencia antiguamente. ¿Cuál fue la intención, el propósito por el que se construyeron esos tests? Esos primeros tests psicométricos. ¿Qué se buscaba? En esos tiempos, ¿qué querían ellos saber, descubrir, medir? Entre ellos, pues, Alfred Binet. Es uno de los que se mencionó. Voy a repetir, tal vez me escucharon. ¿Cuál fue el objetivo principal de, entre ellos de Alfred Binet para desarrollar esas pruebas de inteligencia, esas primeras pruebas de inteligencia? ¿Qué se pretendía? ¿Cuál era el objetivo activamente? Fíjense que esa prueba la aplicó por primera vez en Francia, en París. ¿Con qué intención? Que fue el primer propósito. Para que Medir consigan la trabajo. inteligencia. ¿Cómo? Medir la inteligencia. Claro, pero ¿con qué intención? Sí, efectivamente, ¿no? Esos test psicométricos serán, y hasta ahora pueden querer medir la inteligencia. ¿Cuál fue la finalidad? La primera finalidad. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué se trató de medir la inteligencia? ¿Para qué? Decía dar premios, o quería curar a alguien de algo. Porque todo se hace por un motivo. ¿Cuál fue ese motivo? ¿Para qué quisieron medir la inteligencia? ¿Solo de curiosos? ¿O hubo alguna intención? ¿Querían ayudar en algo? Recuerden que fue en París, en Francia. Fue ahí donde se hizo esto de la primera prueba. A ver, vamos a tratar de recordar. Muestro la diapositiva. Ahí está. Aquí está la respuesta. A ver, identifiquen la respuesta. Primer test de inteligencia. ¿Para qué se hizo? ¿Para qué se quiso medir la inteligencia?
En esta diapositiva está la respuesta. A ver, identifiquen. Para adaptar a niños con discapacidades a programas escolares. Sí, exactamente. Se intentó medir la inteligencia por primera vez en el mundo con la intención de ayudar a niños que tenían problemas de adaptación a los programas escolares de aquella época, en Francia, en París. Fue la primera intención. O sea, no fue para curar a alguien, ni simplemente de curiosos, sino que se intentaba ayudar a estos estudiantes. Y vamos con otra de nuestras preguntas. La teoría bifactorial de Charles Speer. ¿En qué consiste? Bueno, la teoría bifactorial. Vamos a ir, conoce que no estamos con preguntas que tienen que ver solo con memoria, sino con comprensión. Aquí tienen la diapositiva en la que explicamos este punto, este tema. Entonces aquí sí se puede identificar. ¿En qué consiste la teoría bifactorial Charles Speer? Que la inteligencia para él, las habilidades intelectuales dependían de, ¿de qué depende? Que depende, o sea, depende. ¿Cómo se ve? ¿De qué depende? Depende la inteligencia según este investigador. De dos factores, de tres factores. A ver. Bueno, la respuesta es de dos factores, un factor general y los factores específicos. Posteriormente, aceptó, reconoció que había un tercer elemento, la motivación. Factor general, energía mental, todo lo que está ahí. Factores específicos, concretos para cada prueba y finalmente la motivación. Eso es un que bueno, según Speer. A ver, una nueva pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada planteada por Cattell? ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada planteada por Cattell? ¿Qué diferencia hay entre inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada? ¿O son los mismos? ¿Qué se diferencia la fluida de la cristalizada? Que en la fluida se utilizan imágenes y información no verbal y en la cristalizada información de contenido verbal. Claro, conocimiento. Claro, sí. Generalmente la gente se basa en lo que ha leído, en su experiencia, toda la información que él tiene, ¿no? Tiene 30, 40, 60 años, bueno, la información. En cambio, el joven
se basa, como todavía no tiene esa gran información, que se basa en lo que va viendo. Entonces así razona rápidamente. Lo que hace fluir, es como el agua, muy rápido. La información, la que él tiene poder, básicamente es poder real. Símbolos, imágenes, figuras, ya está. Tiene que todavía tener ese bagaje de información que tiene la vida. La cristalizada es justamente, se llama cristalizada porque está como sólido, ya está ahí, y pide en la cabeza bien. Y por eso es bien difícil que un adulto, por ejemplo, se adapte a situaciones nuevas. Se le hace difícil. Una persona de 50 años, por ejemplo, que se va a vivir a otro país, le va a ser difícil. Un joven no, rápido se podría adaptar. Porque su inteligencia está en el instante. Constantemente está procesando información no verbal, relaciones sociales, manejo de cosas, directo. En el otro caso, se añora, se extraña el pasado. Siempre el adulto refiere al pasado. Y siempre el adulto dice que en el pasado todo era mejor, era mejor. Sí, pues, hay una diferencia generacional. Eso se percibe constantemente en toda situación, ¿no? Ahora, ¿qué características evalúan las actuales teorías, las teorías contemporáneas de la inteligencia? Aparte del CI que tanto hablaban antiguamente del presente intelectual, la lectura, la matemática, los números, ahora actualmente, ¿qué cosas se evalúan? Por ejemplo, vas a un psicólogo, quiero que evalúen mi inteligencia, ya no te va a decir, a ver, resuelve este problema, está preocupado, nada. ¿Qué otras características son las que ahora se valoran? Incluso más. Hay muchas, pero mencionen todas las que ustedes puedan recordar. Mi psicólogo actual se los evalúa a ustedes de acuerdo a las teorías contemporáneas. ¿Qué características serían las que el psicólogo valoraría de ustedes? Les doy una. Creatividad. Eso valoraría el psicólogo actual. ¿Qué tan creativo eres? Te dan los objetos, hay que saber qué puedes construir con esto. Te doy un papel, haz algo útil, enrollas el papel y se la pone en Google. En Google. No es un adorno, es una cosa útil. Y de verdad, me echas un poco de agua y la tienes con Google, hecho con un papel, ¿no? Creatividad. Ah, muy bien. Buen nivel de inteligencia. ¿Qué más pide un psicólogo actual? ¿Qué otras características distintas, ¿no? A las antiguas, que solo te ponían problemas, ¿no? O lectura, comprensión de lectura, ya no te miden otras situaciones. Como un examen de admisiones en marcos que te dicen, ¿no? Ya me te preguntan, ¿cómo se llama el héroe de la guerra del Pacífico? No, sino te ponen una situación. Te dicen, imagínate que estás en el distrito. ¿Cómo harías tú para desplazarte? Si tienes este problema. O sea, ya es una pregunta de análisis. Ya no te van a medir en cuánto sabes, en qué año se fundó bien. No sé, lo único que harían tú es demostrar que tienes buena memoria. Pero tener buena memoria no es sinónimo de ser inteligente. Antes sí, ustedes recordarán que había hasta un programa por televisión, por radio, que decía los que más saben. A ver, ¿quién descubrió tal cosa? ¿A quién se le dice él? Lo único que hacían era medir inteligencia, medir memoria. ¿Por qué la inteligencia? Muy bien, a ver, ¿qué características se evalúan actualmente para calcular la inteligencia de una persona? Les doy mi primer caso, creatividad. ¿Qué más?
parte de creatividad. ¿Qué más se valora? Realmente, trata de evaluar a una persona, ver su nivel de inteligencia. Una de ellas es medir su capacidad de creatividad. ¿Pero qué más? ¿No? ¿Qué más está valorando actualmente? ¿Qué, qué características, qué rasgos de las personas son ahora valorados? Ya no te voy a poner un texto largo para que descubra quién es el autor, cuál es el mensaje, cuál es el nudo, cuál es la trama. Bueno, en vez de eso, para conversar tal vez un poco más contigo. Conversar no así, conversar no se da tiempo. ¿De qué? La creatividad es un cuento, pero ¿qué otras cosas más son valoradas en la psicología contemporánea, en la actual psicología, que se mide la inteligencia? ¿Cómo se está midiendo la inteligencia ahora actualmente? Ahí tienen la diapositiva, las respuestas. No solo los psicólogos, investigadores en general se dieron cuenta que no solamente es una cuestión de que hablen bien, lean, comprendan la lectura, resuelvan un problema matemático. Se dieron cuenta que la inteligencia era mucho más. ¿Qué era eso más? Por ejemplo, creatividad. ¿Qué más? Llegar que bien por los demás. A ver, ¿cómo se le llama eso? Eso, por ejemplo, se valora actualmente como inteligencia, ¿no? Que tú sepas llevar bien por los demás, que no estés en constante conflicto, que no seas una persona tóxica. Y si no eres tóxica, que no te rodees de personas tóxicas. ¿Cómo se le llama eso? Ahí está en la diapositiva. Competencia social. Saberte llevar bien. Un punto. Otra característica que ahora se valora bastante es el autocontrol emocional. Puede que el psicólogo te diga algunas cosas que tú sientes que te están acomodando. Pero hace otra cosa, para ver tu control emocional. ¿Qué pasa si alguien te evalúa y te dice, tú no sirves para nada? ¿Qué respondes? ¿Cómo reaccionas? Eso te mide, ¿no? Dependiendo de tu reacción, se dará cuenta de tu nivel de inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, finalmente, el éxito que tienes en tu vida, ¿te consideras una persona exitosa? En varios niveles, ¿no? Personalmente, laboralmente, socialmente.
sea, una persona que ha logrado el éxito es una persona inteligente. Siente el éxito no solamente financiero, monetario, sino también académico, profesional, familiar. Eso también se valora como un elemento más de la inteligencia. Y voy a hacer una pregunta de tipo verdadero o falso, a ver si estas se animan un poco más. Alfred Binet fue el creador del primer test de inteligencia junto con Theodore Simon. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Leo nuevamente la elite. Alfred Binet fue el creador del primer test de inteligencia junto a Theodore Simon. ¿Verdadero o falso? Fíjense. Binet y Simon diseñaron el primer test de inteligencia. ¿De acuerdo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Así es, verdadero. Ellos fueron los que crearon el primer test de inteligencia. La inteligencia fluida, según Cattell, está basada en los conocimientos adquiridos. La inteligencia fluida, según Cattell, está basada en los conocimientos adquiridos previamente. ¿Verdadero o falso? La inteligencia fluida, según Cattell. Recuerden que Cattell plantea dos vertientes de la inteligencia. Una que le llaman fluida y la otra cristalizada. Ya. La inteligencia fluida está basada en los conocimientos adquiridos previamente. ¿Verdadero o falso?
Falso. Falso. Correcto. Falso. Eso más bien es la inteligencia cristalizada. La teoría bifactorial de Sperman considera un solo tipo de inteligencia. ¿Verdadero o falso? Repito, la teoría bifactorial Sperman considera un solo tipo de inteligencia. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso. Considera dos. ¿Cierto? Un factor general, factor G, y un factor S, factor específico. Para Jean Piaget, el desarrollo intelectual es un proceso continuo que no tiene etapas. ¿Verdadero o falso? Para Jean Piaget, el desarrollo intelectual de una persona es un proceso continuo que no tiene etapas. ¿Falso o verdadero? Aquí está un ejemplo. Jean Piaget, la inteligencia, el intelecto de la persona, que se desarrolla como una línea continua o es que tiene etapas, está dividida en etapas. Se define que Jean Piaget habla de un desarrollo intelectual como un proceso continuo sin etapas, que es falso. Porque para Jean Piaget existía una serie de etapas que justamente se están mostrando en pantalla, ¿no? Etapa sensoriomotriz, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. Entonces, obviamente, habla de etapas, es vivir. No dice que es una cosa continua, sino que termina una etapa y empieza otra. Esa es su teoría. No se olviden eso. Muy bien, entonces hasta aquí. Es bueno siempre hacer un repaso de todos estos detalles y sobre todo tener en cuenta las diversas teorías. La diferencia entre las teorías antiguas, clásicas, psicométricas y las actuales, que básicamente apuntan a otros temas que no solo tienen que ver con números, letras, sino con creatividad, motivación, relaciones sociales y relaciones con el mundo. Entonces, tener en cuenta eso. Muy bien, nos quedamos aquí y seguimos en la próxima semana. Que sigan teniendo una buena tarde, buena noche. Chao, pues.